La búsqueda de El Dorado es una de las historias más fascinantes de la época de la exploración europea de las Américas. El Dorado, que en español significa El Dorado, era la leyenda de una ciudad o reino, supuestamente situado en alguna región de Sudamérica, que tendría riquezas incalculables en oro. El mito colombiano del hombre de oro estaba estrechamente vinculado a la leyenda de El Dorado. El origen de esta leyenda se remonta a los muiscas, una de las civilizaciones indígenas que habitaban la región del altiplano cundiboyacense, en la actual Colombia, antes de la llegada de los españoles. Según el mito, la leyenda de El Dorado tiene su origen en una ceremonia celebrada por los muiscas. Esta ceremonia era un ritual para la investidura de un nuevo jefe de la Confederación Muisca. Durante esta ceremonia, el nuevo líder, conocido como el Hombre de Oro, era cubierto de polvo de oro y navegado en una balsa hasta el centro de la laguna de Guatavita, una laguna sagrada situada cerca de la actual ciudad de Bogotá. Cuando los primeros conquistadores españoles llegaron a la región, oyeron hablar de estas ceremonias y de las enormes cantidades de oro que contenían. Interpretaron estas historias como indicios de una ciudad entera hecha de oro, donde las calles estaban pavimentadas con oro y los edificios estaban adornados con joyas preciosas. Este lugar pasó a conocerse como El Dorado. Juan Martínez, un piloto español del siglo XVI, afirmó haber visto la legendaria ciudad de El Dorado. Su historia se cita a menudo en crónicas y relatos de exploradores de la época, aunque la veracidad de su testimonio es muy discutida. Según la historia, Martínez fue acusado de negligencia tras permitir que un almacén de pólvora fuera destruido en un incendio a bordo de un barco que estaba a su cargo supervisar. Como castigo, fue desterrado por sus superiores y enviado al interior del continente sudamericano, donde supuestamente fue capturado por los nativos. Según la leyenda, los nativos llevaron a Martínez a una magnífica ciudad, rica en oro y otros tesoros, donde fue tratado con respeto y hospitalidad. Tras pasar algún tiempo en la ciudad, Martínez consiguió escapar y regresar a la civilización española. Al contar su historia, describió con detalle las riquezas que había visto, alimentando aún más la leyenda del Dorado y alentando nuevas expediciones en búsqueda de la ciudad dorada. La búsqueda de El Dorado cobró protagonismo sobre todo durante el siglo XVI, cuando los españoles ansiaban ampliar sus territorios y riquezas. Se lanzaron varias expediciones en un intento de encontrar esta tierra legendaria. La expedición de Gonzalo Pizarro en busca del Dorado es uno de los intentos más famosos y dramáticos de encontrar la legendaria ciudad del oro, dirigida por Gonzalo Pizarro, hermano del conquistador Francisco Pizarro. Esta expedición comenzó en 1541 y destacó por su ambición, sus extremas dificultades y el descubrimiento del río Amazonas por Francisco de Orellana, que se convirtió en un importante acontecimiento histórico. Gonzalo Pizarro ya era un conquistador experimentado, pues había participado en la conquista del Imperio Inca junto a su hermano Francisco. En 1541, Gonzalo Pizarro reunió una gran fuerza de unos 220 soldados españoles y 4,000 auxiliares nativos, así como numerosos caballos, perros y provisiones. Partieron de Quito, en el actual Ecuador, hacia la región oriental con la esperanza de encontrar El Dorado. La expedición se enfrentó inmediatamente a enormes dificultades al cruzar los Andes y adentrarse en la selva amazónica. La densa vegetación, los ríos llenos de pirañas y otros peligros naturales dificultaron enormemente el viaje. Las enfermedades tropicales y la escasez de alimentos afectaron gravemente a la salud de los expedicionarios. Muchos murieron de hambre y enfermedades. La tensión crecía a medida que disminuían los recursos y se desvanecían las esperanzas de encontrar El Dorado. En un momento crítico de la expedición, Pizarro envió un destacamento más pequeño, dirigido por Francisco de Orellana, para explorar más a fondo y encontrar suministros. Orellana siguió el curso de un gran río con la esperanza de encontrar alimentos y ayuda para la expedición principal. Sin embargo, debido a las dificultades y la imposibilidad de regresar, Orellana y su grupo acabaron viajando río abajo hasta el Atlántico, convirtiéndose en los primeros europeos en navegar por toda la longitud del río Amazonas. Este viaje, aunque no encontró El Dorado, fue una de las mayores hazañas de exploración de la época y amplió el conocimiento europeo de la geografía de Sudamérica. La expedición de Gonzalo Pizarro acabó en fracaso. Tras meses de sufrimiento y sin encontrar la ciudad de oro, Pizarro y los supervivientes regresaron a Quito en 1542 con solo un puñado de hombres de los miles que habían partido.
estaban agotados, enfermos y desilusionados. Otras expediciones se sucedieron en los siglos siguientes, con exploradores de diversas nacionalidades tratando de desenterrar el misterio del Dorado. Entre ellos se encontraba el explorador inglés Sir Walter Raleigh, que dirigió 2 expediciones al norte de Sudamérica, motivado por las leyendas de una ciudad dorada repleta de fabulosas riquezas. Walter Raleigh creía que el Dorado se hallaba en el interior de la Guayana, una región entonces poco conocida y en gran parte inexplorada por los europeos. Walter Raleigh obtuvo autorización de la reina Isabel I para buscar el Dorado, motivado tanto por el deseo de riqueza como por la oportunidad de expandir el dominio inglés en Sudamérica. La expedición pretendía encontrar el mítico reino y al mismo tiempo establecer una base inglesa en la región para desafiar la influencia española. Raleigh partió de Inglaterra con una pequeña flota y navegó hasta la isla de Trinidad. Tras capturar la ciudad de San José de Oruña y obtener información de los españoles y los nativos sobre las riquezas del continente, Raleigh remontó el río Orinoco en la actual Venezuela. Durante su exploración del Orinoco, Raleigh se enfrentó a retos como la navegación por aguas desconocidas, las enfermedades tropicales y la resistencia de las poblaciones locales. A pesar de las dificultades, él y su equipo llegaron a la región del río Caroni, donde Raleigh creía estar cerca del Dorado, pero no se encontró rastro de la ciudad. A su regreso a Inglaterra, Raleigh publicó en 1596 un libro en el que se describía sus aventuras y los supuestos informes sobre el Dorado. Aunque no encontró la ciudad de oro, su relato contribuyó a alimentar el mito e inspiró futuras expediciones. Tras caer en desgracia y ser encarcelado durante varios años, Raleigh fue liberado por el rey Jaime I con la promesa de encontrar el Dorado y aportar riquezas a la corona inglesa. En 1617, zarpó de nuevo hacia la Guayana con una flota más numerosa y su hijo, Wat Raleigh. La segunda expedición tuvo aún más dificultades. Raleigh, ahora más viejo y frágil, no participó activamente en la exploración, delegando la tarea en sus capitanes. La expedición remontó de nuevo el Orinoco, pero pronto se vio envuelta en conflictos con los españoles, violando así las órdenes del rey Jaime I de evitar las hostilidades. Durante un ataque a un puesto avanzado español, el hijo de Raleigh resultó muerto, devastado por la pérdida y consciente del fracaso de la expedición para encontrar el Dorado. Raleigh decidió regresar a Inglaterra. Cuando llegó, fue arrestado de nuevo, acusado de desobedecer las órdenes reales y de incitar a las hostilidades con los españoles. En 1618, Sir Walter Raleigh fue ejecutado por los cargos anteriores de traición, agravados por su fracaso en encontrar el Dorado y los problemas diplomáticos que causó con España. Aunque nunca se encontró la ciudad, la leyenda de El Dorado ha seguido ejerciendo una poderosa fascinación sobre la imaginación de la gente a lo largo de los siglos. Ha inspirado innumerables obras de arte, literatura y cine, y el nombre de El Dorado sigue siendo sinónimo de riqueza y tesoros ocultos.